Hola compañeros, buenos días. Mi nombre es Marisol Calderón Corona y les voy a hablar acerca de trombofilia por afección antitrombina. Como introducción, la trombofilia es la alteración de la coagulación y esta puede ser congénita o adquirida y va a aumentar el riesgo de trombosis o el riesgo de recurrir en ella. En la actualidad se reconoce que el riesgo de recurrencia depende principalmente de los factores de riesgo asociados con la manifestación de un evento inicial de trombosis. La trombosis idiopática tiene riesgo de recurrencia de hasta un 30%, mientras que las trombosis asociadas con causas médicas se encuentran entre el 10 al 15% y las trombosis asociadas con eventos quirúrgicos recurren en menos del 3%. La trombofilia por deficiencia de antitrombina 3 es muy poco prevalente. Se encuentra entre el 0.02 al 0.2%. Sin embargo, es una de las trombofilias genéticas más potentes porque eleva hasta 16 veces el riesgo de tener una trombosis venosa por primera vez y hasta 3.6 veces el riesgo de recurrencia. La antitrombina es un inhibidor de serinproteasas que va a inhibir a la trombina, al factor 10 activado y a otros factores como el 9, 11 y 12 activado. Y su actividad inhibitoria se acelera 1000 veces en presencia de heparina. En cuanto a la clasificación, bueno, la deficiencia de antitrombina 3 se hereda de forma autosómica dominante. ¿Qué quiere decir esto? Que se hereda de los padres a los hijos y se clasifica en dos tipos. La tipo 1 es una deficiencia en cantidad y a este tipo de pacientes se les conoce como heterocigotos, es decir, que presentan dos formas distintas de un mismo gen. Una forma corresponde a la que fue heredada por la madre y la otra forma corresponde a la que fue heredada por el padre. En cuanto al tipo 2, es una deficiencia en el funcionamiento de la antitrombina, ya sea por mutación en el sitio donde se une la trombina, que es el asa de centro reactivo, o bien puede ser por mutación en el sitio donde se une la heparina o en ambos. Las causas, bueno, puede ser primaria o secundaria. La causa primaria, pues, es la deficiencia de factores anticoagulantes. En este caso sería la deficiencia de antitrombina 3. Y las causas secundarias pueden presentarse en pacientes con estadios de reposo prolongado, en pacientes con neoplasias y en pacientes que se encuentran en estado crítico. Aquí les puse una imagen sobre cómo es una circulación normal en miembros inferiores. Al lado se ve cómo se empieza a formar un trombo. En la siguiente imagen ya se ve con claridad el trombo formado y en la última se desprende el trombo. Los signos y síntomas, este tipo de trombofilia puede ser asintomática, pero puede presentarse tanto en adultos como en niños, trombosis venosas profundas repetidas y van a ser comúnmente en miembros inferiores y estas se pueden distribuir a sitios anatómicos, tales como el seno venoso sagital, miembros superiores, vena renal, venas mesentéricas, sistema portal, venas de drenaje suprarrenal y venas retinianas. En un inicio a edades tempranas, sin factores de riesgo atribuibles. Sin embargo, cuando hay una anticoagulación inadecuada, puede llegar al tromboembolismo pulmonar como desenlace final. El livedo reticularis es otro signo. Este signo es muy común en la trombofilia por déficit de antitrombina 3 y se va a caracterizar por el aspecto similar a una red vascular de color violáceo en miembros inferiores, así como lo ven aquí
en la imagen. Este es un livedo reticularis. Y bueno, en los estados de gestación, las manifestaciones son diversas y con gran repercusión en el embarazo y del resultado global. También cuando hay un déficit de antitrombina 3, puede presentarse la pérdida del embarazo de forma temprana, es decir, antes de las 10 semanas. Y también este se asocia cuando hay un déficit de proteína S y un déficit de factor B Leiden. Para el diagnóstico va a ser necesaria una investigación de historia personal y familiar, antes que nada para ver si hay algún factor hereditario. Se deben de realizar también análisis de coagulación, como tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina activada y tiempo de trombina y además fibrinógeno. También se debe de realizar un test de función hepática, renal, biometría hemática completa y examen general de orina para buscar proteinuria. El estudio de déficit de antitrombina 3, este se realiza sobre todo cuando hay una resistencia al tratamiento con heparina. Y en cuanto al abordaje, se debe considerar cuando se identifican 2 o más factores de riesgo, tales como edad previa a los 50 años y que se presenten trombosis venosas profundas recurrentes y que éstas sean en sitios inusuales. Se deben de tomar también algunas consideraciones antes de los exámenes, como por ejemplo no estar en tratamiento con warfarina. Si este fuera el caso, se deben de esperar al menos 4 semanas tras la finalización del tratamiento. Sin embargo, cuando no sea posible suspender la anticoagulación, se puede reemplazar la warfarina por heparina de bajo peso molecular y esta se va a utilizar durante 10 a 14 días hasta la realización del examen. Para el tratamiento, bueno, cuando hay un evento trombótico agudo, se utiliza heparina de bajo peso molecular seguido de warfarina durante 6 meses. Y es importante tomar en cuenta que cuando hay déficit de antitrombina 3, el tratamiento, es decir, la anticoagulación, debe ser de por vida y se va a utilizar warfarina. Y también esta la utilizan cuando se presenta trombosis venosa cerebral o visceral, trombosis recurrente, homocigotos para el factor B Leiden. En cuanto a las dosis, bueno, lo comenté con la doctora y no encontré dosis exactas. Las bibliografías que consulté solo manejan que se utiliza la heparina y la warfarina. Y la monitorización de éxito en el tratamiento con heparinas de bajo peso molecular se realiza con cuantificación de factor 10 activado que debe establecerse entre 0.5 a 1 y en el caso de warfarina debe de tener un INR entre 2 a 3. Debemos considerar que a este tipo de pacientes se les debe de tomar laboratorios constantes de tiempos de coagulación, pues sobre todo para monitorizar los tiempos y no haya un riesgo de sangrado. El pronóstico, bueno, la morbimortalidad varía según el tipo de trombofilia, el número de eventos, los sitios que se encuentran comprometidos por los trombos y la presencia de otros factores de riesgo asociados, tales como cesárea, reposo prolongado, obesidad o varices. Y como conclusión, bueno, las trombofilias hereditarias tienen una baja prevalencia en los escenarios clínicos, por lo que es indispensable realizar un adecuado diagnóstico diferencial para obtener un diagnóstico y tratamiento final. Y este va a ser basado en factores de riesgo e indicaciones precisas
de tamizaje. Bueno, de mi parte sería todo. Yo creo que ya dudas y comentarios los comentamos en el aula. Muchas gracias por su atención.